Nuestro tema de hoy van a ser los síndromes. La palabra síndrome se va a referir entonces al conjunto de síntomas y signos que definen o caracterizan a una enfermedad o a una condición que se manifiesta en un sujeto y que puede tener o no causas conocidas. Existe una inmensa variedad de síndromes ya debidamente identificados. Estos pueden referirse tanto a condiciones de salud orgánica como a patrones de comportamiento insanos. Razón por la cual el término suele tener una amplia utilización en lo que es la medicina, también en la psiquiatría y en la psicología. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre enfermedad y síndrome? Los síndromes pueden estar relacionados con una o más enfermedades. ¿Esto a qué va a implicar? A que el síndrome y la enfermedad no son sinónimos. Por tanto, estos van a ser conceptos diferentes. Entonces, como observamos aquí, un síndrome es un cuadro de síntomas y signos conocidos e identificados que pueden tener una o varias causas, no necesariamente biológicas. Y por lo general, estos síndromes no desarrollan alteraciones anatómicas en el sujeto que los padece. En cambio, que la enfermedad va a tener una causa biológica, por lo tanto va a generar cambios que son reconocibles en el organismo. Entonces, es decir, que va a haber una alteración en el estado de salud física. Y en la enfermedad puede ocurrir también que no tenga una causa determinada, ¿ya? O que no sea conocida. Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este síndrome suprime la inmunidad del organismo, es decir, que va a inhibir el sistema de autodefensa. Cualquiera que padezca este síndrome, entonces se va a exponer a que va a poder sufrir todas las enfermedades, pero estas enfermedades van a ser las que van a deteriorar al organismo, aunque la causa sea del síndrome, ¿no? Otro ejemplo, este es el más conocido también, el síndrome de Down, que se trata de un síndrome del que se conoce su origen, pero no su causa. Pero las personas que tienen este síndrome no se van a considerar enfermas. Entonces, se trata de una condición y no de una enfermedad. Bien, entonces, como hemos dicho, existe una variedad de síndromes, pero ahora vamos a tocar lo que es el síndrome doloroso. Y para eso es necesario conocer el concepto de dolor. El dolor sabemos que es motivo de consulta frecuente. ¿Ya? Todo el personal de salud va a estar frente a lo que es el dolor. Entonces, ¿cómo vamos a definirlo? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, relacionado con daño real o potencial de un tejido. Entonces, el dolor se genera con la presencia de un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata, ya que es de alarma en la persona. Entonces, esto debe preservarse, ya, porque es fundamental para el mantenimiento de la vida.
En la descripción anatomofisiológica podemos ver a los receptores nerviosos o los receptores nociceptivos y a las terminaciones libres de fibras nerviosas localizadas. Estas están localizadas en tejidos cutáneos, en articulaciones, en los músculos, también en las paredes de las vísceras. Estos van a captar, ¿ya?, los estímulos dolorosos y los van a transformar en impulsos. Entonces, existen tres tipos de dolor: los mecanorreceptores, los termorreceptores y los receptores polimodales. Los primeros, los mecanorreceptores, están estimulados por presión de la piel. En cambio, los termorreceptores van a estar estimulados por las temperaturas extremas. Y los receptores polimodales pueden responder indistintamente, ¿no?, a estímulos nociceptivos, mecánicos, térmicos o también a los químicos. Entonces es muy importante que ustedes también tomen en cuenta y lo recuerden, los tipos de dolor, ¿ya? Estos se van a clasificar de acuerdo a diferentes formas. Entonces, entre ellas vamos a ver, según su duración, el dolor se puede clasificar en agudo y en crónico. El dolor agudo es limitado en el tiempo, con un escaso componente psicológico. Algún ejemplo lo puede constituir una perforación de alguna víscera hueca, ¿no? Y el dolor crónico es ilimitado en su duración y se acompaña de un componente psicológico, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, ¿no?, presentan este tipo de dolor. Según su origen, el dolor se puede clasificar en neuropático, nociceptivo y psicógeno. El neuropático va a estar producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por lesión de vías nerviosas periféricas. A este dolor se lo puede describir como punzante, otros lo describen como quemante, y también puede estar acompañado de parestesias o de disestesias. También puede haber una hiperalgesia, puede haber también hiperestesia, ¿ya? Entonces, algún ejemplo de este dolor neuropático podemos citar a lo que es la neuropatía periférica. En cambio, el dolor nociceptivo, este tipo de dolor va a ser el más frecuente que van a observar y se puede dividir en somático y también en visceral. Esto lo vamos a detallar más abajo. El dolor psicógeno. En el dolor psicógeno va a intervenir el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Según la localización, ¿cómo dividimos al dolor? En somático y visceral. El dolor somático se va a producir por la excitación anormal de nociceptores somáticos superficiales o profundos. ¿Cómo lo describimos? Como un dolor localizado, punzante, y que puede irradiarse según los trayectos nerviosos. En cambio, el dolor visceral se va a producir por la excitación anormal de nociceptores viscerales. ¿Cómo lo vamos a describir? Como un dolor continuo, profundo y mal localizado. También se puede irradiar, ¿no?, a zonas alejadas. Y de acuerdo a su intensidad, el dolor puede ser leve, moderado o severo, ¿ya? El dolor leve es aquel en el que la persona puede realizar sus actividades habituales. En el dolor moderado,
va a interferir en las actividades habituales, ¿no? Y el severo totalmente interfiere en las actividades habituales, que va a llevar a un reposo al paciente. Bien, entonces hablaremos ahora de la fisiopatología del dolor. Tiene 4 componentes. Como lo ven aquí, la transducción, transmisión, percepción y modulación. Bien, entonces, la transducción del dolor, como lo vemos acá, se va a iniciar a nivel de lo que son los nociceptores, que están ubicados en todos los territorios y órganos periféricos. Estos nociceptores son estructuras capaces de transformar un estímulo, como habíamos dicho, químico, eléctrico, mecánico o térmico, en un impulso nervioso, que va a ser transmitido, ¿no?, para que éste sea interpretado como dolor. Entonces, al producirse una lesión en cualquier parte del cuerpo, va a proceder a una liberación de distintos mediadores debido al daño que sufre el tejido. Entre estos podemos citar a la histamina, la serotonina, la sustancia P, las prostaglandinas y algunas bradicininas. Todos estos van a sensibilizar a este nociceptor. Posteriormente, ese impulso nervioso va a llegar a la transmisión. Entonces, la transmisión del dolor puede viajar a través de 2 fibras, las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta, que son de una conducción rápida, son mielínicas y se van a asociar más al dolor agudo. Por lo tanto, tendrá características bien definidas. En cambio, las fibras C van a ser más gruesas. Estas son amielínicas y su conducción va a ser más lenta. Por tanto, el dolor va a ser poco preciso. Estas son características de lo que es el dolor crónico. Entonces, el impulso va a llegar a lo que es, como vemos aquí en el gráfico, al asta posterior de la médula espinal, en donde también va a ocurrir la liberación, ¿no?, de glutamato, de sustancia P. ¿Y qué va a hacer? Va a llevar el estímulo hacia niveles más superiores, como el tálamo, la corteza somatosensorial y el encéfalo. Posteriormente, el impulso llega al cerebro, donde se produce la percepción, que no es más que la experiencia subjetiva de la sensación del dolor. Y por último, la modulación, que va a representar los cambios que ocurren en el sistema nervioso, también en respuesta a un estímulo nociceptivo. Este permite que la señal nociceptiva recibida en el asta dorsal de la médula espinal sea selectivamente inhibida. Entonces, la señal a los centros superiores va a ser modificada. ¿Ya? Entonces, esto sería la fisiopatología del dolor. Y debemos mencionar que existen una variedad de síndromes. Entre los más frecuentes, los que observan aquí, los síndromes dolorosos de tipo cefalea, síndromes faciales, los síndromes del cuello, del hombro,
de la muñeca, síndromes dolorosos de la pared torácica, de la región abdominal, de la pelvis, de la cadera y de la extremidad inferior. El síndrome edematoso. ¿Cómo lo definimos? Como un conjunto de síntomas y signos que se caracteriza por la acumulación de líquido en el espacio intersticial y que es evidente a la exploración física. Entonces el edema se refiere a la presencia, ¿no?, de un exceso de líquido en los tejidos corporales. Y como observamos aquí en la imagen, podemos ver los tipos de edema. Este es un edema localizado. Y aquí vemos un edema generalizado que es también bilateral. En la etiopatogenia y las causas del edema, vamos a tener diferentes causas, pero vamos a mencionar las siguientes. Los casos leves de edema pueden estar debidos a que la persona permanece bastante tiempo sentado o a que tenga un consumo excesivo de sal, y lo observamos también frecuentemente en las mujeres embarazadas. Según el efecto secundario de los medicamentos, también puede producirse edema. ¿Qué medicamentos pueden producir edema? Aquellos que se usan para la presión arterial alta, medicamentos inflamatorios, los esteroideos y los estrógenos. Y en algunos casos, este edema puede ser también un signo de una enfermedad oculta que llega a ser más grave. Entre estos tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis, la enfermedad renal, el daño renal, debilidad o daños de venas de las piernas, el sistema linfático inadecuado, la deficiencia grave de proteínas a largo plazo. Entonces, a ver, la debilidad o daños de las venas de las piernas. Si una persona sufre de una insuficiencia venosa crónica, las válvulas que son unidireccionales de las venas de las piernas se van a debilitar o también pueden llegar a dañarse, lo que va a permitir que la sangre se vaya acumulando, ¿no?, en las venas de las piernas y va a ir provocando lo que es una hinchazón. Este comienzo de hinchazón en una pierna también puede estar acompañado de dolor. ¿Dónde? En los músculos. ¿Y esto a qué se puede ver? Aquí va a haber un coágulo sanguíneo, que nosotros lo conocemos como una trombosis venosa profunda, ya que puede ser en cualquiera de las venas de la pierna. Entonces se va a llegar también a producir lo que es un edema, ¿no?, a nivel de los miembros inferiores. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pueden ser hinchazón o inflamación del tejido que está debajo de la piel y que se puede ver más que todo en las piernas o en los brazos. La piel puede estar estriada o brillante y puede presentar un hoyuelo, que nosotros lo conocemos como fobia. ¿Cómo se realiza este? Al presionar con un dedo durante varios segundos. Ya, entonces, ¿esto dónde se debe realizar? En el miembro inferior, sobre la cara interna de la tibia. Entonces presionamos y nos queda el hoyuelo, más conocido como fobia. Y también puede haber lo que es una sensación de pesadez. Bien, pasamos a lo que es la clasificación
La clasificación del edema, según su localización, puede ser generalizado y localizado. El edema generalizado es aquel edema que se encuentra por todo el cuerpo. Y el edema localizado, el que se presenta solo en una parte concreta del cuerpo. Según las fuerzas de Starling, también se puede clasificar al edema de acuerdo a las causas, por ejemplo, el aumento de la presión hidrostática intracapilar, la disminución de la presión oncótica intravascular, la permeabilidad capilar aumentada, el aumento de presión oncótica intersticial, alteración del drenaje linfático. Es importante recordar la distribución de los líquidos. Sabemos que el 60% del cuerpo humano del adulto es líquido. El agua se va a distribuir por todo el cuerpo en dos compartimientos principales, el intracelular y el extracelular. El compartimiento intracelular es el mayor y representa aproximadamente 2/3 del agua corporal. El compartimiento extracelular, que representa aproximadamente 1/3 del agua corporal, incluye a lo que es el líquido plasmático y el líquido intersticial. Entonces recordemos también la fisiología sobre las fuerzas de Starling, que nos dice que debe haber un equilibrio en la mayoría de los capilares. Tenemos 4 fuerzas importantes: la presión hidrostática capilar, que es la fuerza que ejerce el líquido en una pared, por lo tanto va a propulsar el agua fuera del capilar hacia el espacio intersticial. La presión oncótica capilar es la presión que ejercen las proteínas que atrae el agua de regreso hacia el capilar. La presión hidrostática intersticial es aquella que se opone a la salida del agua del capilar, y la presión oncótica intersticial atrae el agua desde los capilares hacia el espacio intersticial. Entonces, estas 4 fuerzas tienen que estar en constante equilibrio. Entonces, el edema se puede producir ya sea por una alteración en la hemodinámica capilar o por una retención de sodio y agua administrada en la dieta. Nos vamos a basar en la alteración en la hemodinámica, que puede haber un incremento de la presión capilar. Esto se puede deber a un aumento del volumen vascular, a una obstrucción venosa, a una enfermedad hepática y a un edema pulmonar agudo. La disminución de la presión oncótica intravascular se puede deber a pérdidas de proteínas plasmáticas o a una disminución de la síntesis de proteínas. Las pérdidas de proteínas plasmáticas, un ejemplo claro es la hipoalbuminemia, que suele ocurrir más frecuentemente en el síndrome nefrótico. Y la disminución de los líquidos, la disminución de la síntesis de proteínas se debe a que hay una falla del hígado, por lo tanto no se van a sintetizar bien las proteínas. El aumento de la permeabilidad capilar suele asociarse a cuadros sistémicos, con liberación de mediadores que alteran el endotelio. Entre esta podemos tener causas como la inflamación, reacciones anafilácticas, la sepsis, las quemaduras. Y el aumento de la presión oncótica intersticial, un ejemplo claro es el mixedema, que consiste en la acumulación intersticial de albúmina y de otras proteínas, impidiendo así el drenaje linfático. Y por último, la alteración del drenaje linfático, que esto suele ocurrir raramente y se debe a una obstrucción tumoral o a una iatrogenia del ducto torácico.
Bien, pasemos a lo que es el síndrome febril. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es con frecuencia un mecanismo de defensa a la invasión de microorganismos vivos o de materias inanimadas reconocidas como patógenas o extrañas para el huésped. Entonces la definimos como un aumento de la temperatura del cuerpo por arriba de los valores y rangos normales en respuesta a alguna enfermedad o a la reprogramación de los termorreceptores. A nivel del cuerpo hay diferentes zonas en donde podemos medir la temperatura corporal, ya sea la temperatura oral, la temperatura axilar o la temperatura rectal. Cada una nos da valores que no varían mucho uno del otro. Es importante también diferenciar la siguiente terminología. Fiebre es la temperatura mayor a 37.8 grados centígrados. Febrícula, cuando la temperatura no es mayor de 38 grados centígrados. Hipertermia es un aumento de la temperatura corporal por aumento de la producción o por disminución de las pérdidas de calor. Puede ser entre 40 a 41.5 grados centígrados. La hiperpirexia es el aumento de la temperatura superior a 41 o 41.5 grados centígrados. Y la distermia es un síndrome subjetivo de fiebre sin hipertermia, de observación frecuente en sujetos con distonía neurovegetativa. Entonces, el concepto de síndrome febril es aquel que se caracteriza por la elevación de la temperatura corporal, que incluye además síntomas y signos. Entre ellos podemos citar a los circulatorios, donde se puede presentar taquicardia, hipotensión, soplos cardíacos sistólicos. A nivel respiratorio puede haber polipnia. A nivel digestivo, una lengua saburral, anorexia, sensación de llenado gástrico, sed excesiva. Y a nivel nervioso puede haber astenia, inapetencia, cefalea, sudoración, quebrantamiento y en algunos casos también puede presentarse lo que es el delirio y las convulsiones. La termorregulación va a ser aquel proceso necesario para mantener constante la temperatura corporal. Esta termorregulación va a tener como objetivo entonces diferenciar los valores normales de la temperatura corporal. Entonces debemos diferenciar lo que es la termogénesis de la termólisis. La termogénesis es el mecanismo generador de calor y lo podemos hacer a través de la contracción muscular, activación del metabolismo energético y una vasoconstricción cutánea. Y la termólisis es el mecanismo de pérdida de calor, que lo vamos a realizar mediante una vasodilatación cutánea, la sudoración y la ventilación pulmonar. Los mecanismos reguladores de la temperatura son el centro termorregulador hipotalámico, receptores en piel al frío y al calor, receptores corporales profundos y los mecanismos activados por frío o calor. El centro termorregulador hipotalámico el frío va a estar activado en lo que es el hipotálamo posterior. Por lo tanto, va a presentar escalofríos, temblores, descensos de la temperatura corporal. Y el calor va a activar a lo que es el hipotálamo anterior, donde se va a presentar vasodilatación cutánea, sudoración e hipertermia. Y los demás receptores en piel se van a encontrar en la médula espinal, en las vísceras abdominales y alrededor de las grandes venas. Los mecanismos activados por el calor y el frío son, por el calor, la vasodilatación, que es debido a la inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior. La sudoración va a provocar un aumento de la pérdida de calor mediante evaporación, y la reducción de la producción de calor va a ser por una reducción de los mecanismos que provocan una producción excesiva de calor
como el temblor y la termogénesis química. Y los mecanismos activados por el frío son la vasoconstricción cutánea por la activación simpática del hipotálamo posterior, la piloerección, más conocida como piel de gallina, y el aumento de la producción de calor por los sistemas metabólicos que favorecen el temblor, la termogénesis química y la secreción de la tiroxina. Las causas de la fiebre. Puede estar causada por pirógenos, ya sean endógenos o exógenos. Los pirógenos endógenos son aquellos derivados de las células del huésped en respuesta a estímulos provenientes de las infecciones o las inflamaciones. Entre ellos tenemos a la interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, a los interferones, a la proteína 1 alfa inflamatoria del macrófago. Y los pirógenos exógenos son aquellos que viven fuera del organismo y van a estimular a los macrófagos para que se produzcan los pirógenos endógenos. Entre estos pirógenos exógenos tenemos los microbios, las toxinas, bacterias, virus y hongos. Fisiopatología de la fiebre. Entonces, los pirógenos exógenos, como los agentes infecciosos o las toxinas, entre otras, pueden producir lo que es la activación de las células del sistema inmunitario. Este sistema inmunitario está formado por células como los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, que presentan receptores que van a captar las moléculas o las toxinas y van a generar lo que es una síntesis y una liberación de las citocinas pirógenas endógenas, las mismas que se van a dirigir hacia el sistema nervioso, más específicamente a las células endoteliales que se encuentran en el órgano vascular de la lámina terminal, que van a captar a las interleucinas y van a producir lo que es la prostaglandina E2. Esta prostaglandina va a ir a actuar sobre las células gliales hipotalámicas, produciendo el AMP cíclico, y se van a dirigir hacia las neuronas termorreguladoras hipotalámicas. Por lo tanto, va a haber una estimulación de los mecanismos de conservación y producción de calor. Todo este proceso nos va a llevar a que se vaya a producir la fiebre. Las fases de producción de la fiebre. Tenemos diferentes fases. Entre ellas están la fase de comienzo o la fase prodrómica, donde va a presentarse molestias inespecíficas, cefalea leve, fatiga, malestar general. La fase de efervescencia, hay un predominio de los fenómenos de termogénesis, como la vasoconstricción periférica, la estimulación simpática y el aumento del metabolismo. Clínicamente, ¿qué va a haber? Palidez con frialdad de extremidades, temblor, taquicardia y taquipnea. La fase de estado, la termogénesis y la termólisis están elevadas e incrementadas respecto a lo normal. Clínicamente el paciente estará rubicundo, presentará cefaleas, mialgias, hiporexia, taquicardia, taquipnea. Y la fase de efervescencia es donde se halla la termólisis, o sea, va a haber una dilatación, una vasodilatación, una disminución del metabolismo basal y un aumento de la sudoración. Por lo tanto, se va a incrementar la pérdida de calor por evaporación. Ahora, ¿qué son las hipertermias? Es un aumento de la temperatura por encima del valor hipotalámico, ya por un fallo de los sistemas de evacuación del calor. Entonces, la persona va a experimentar
un aumento de la temperatura por encima de los límites normales. Y existen distintas formas de hipertermia. ¿Ya? Y las causas que pueden llegar a producir esta hipertermia son el estrés por calor, la fatiga por calor, los calambres por calor o el golpe de calor. ¿Y cuáles son los síntomas que va a presentar? Son sudor, dolores de cabeza, calambres musculares, náuseas, enrojecimiento, agotamiento y una respiración rápida. Entonces, ¿qué es lo más importante de las hipertermias? Diferenciarlas con la fiebre. ¿Cómo se las diferencia? La fiebre va a ser la temperatura menor de 41 grados. En cambio que la hipertermia va a ser una temperatura mayor a 41 grados. En la fiebre puede haber sudoración y un ritmo circadiano. En cambio que en hipertermia no hay sudoración y tampoco hay un ritmo circadiano. De la fiebre responde a lo que son los medicamentos antitérmicos y la hipertermia no responde a los antitérmicos. Entonces, en la hipertermia no van a llegar a actuar lo que son los pirógenos. Por lo tanto, no se cambia el punto de ajuste del centro termorregulador. Lo que pasa en la fiebre, ¿no? En la fiebre sí hay cambios a nivel del centro termorregulador. ¿Ya? Entonces, necesito recuérdenlo también, cuál es la diferencia entre fiebre y entre hipertermia. Y por último, las manifestaciones clínicas del síndrome febril. En general, ¿no? ¿Qué puede presentar el paciente? Palpitaciones, disnea, cefaleas, insomnio, alucinaciones, anorexia, sed, disminución del ritmo diurético, constipación. Y los signos: taquicardia, hipertensión, aumento de la frecuencia respiratoria. A nivel pulmonar puede haber sibilancias y se puede presentar también sequedad de las mucosas. Y por último, oliguria. Entonces, la fiebre es muy importante, ¿ya? Es necesario siempre tomarla en cuenta. ¿Por qué? Es un signo sencillo y es un buen indicador de enfermedad orgánica. Entonces, es útil para precisar lo que es la gravedad del cuadro febril.